Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito, un cilindro que no os había ofrecido hasta ahora. Yo no sabía que existía este modelo hasta hace unos pocos días. Es un cilindro de la marca Tesa, que como sabéis es una de mis fabricantes favoritos sin ninguna duda, ASA Abloy. Se trata del modelo TK5. Aquí lo tenéis, es un cilindro de serreta. Como veremos ahora tiene 5 pernos más un interactivo, lo veis aquí en la llave, muy similar aparentemente a el TK6 que os ofrecí hace poco, pero con diferencias como veremos luego desde el punto de vista ganzoado y también desde el punto de vista de cerrajería. La historia de este vídeo se inicia no con este cilindro, sino con este otro cilindro que tengo aquí. Es un cilindro que llega a mis manos. En principio le echo un primer vistazo. Lo primero que veo es la distribución de tapones, que es un Tesa. Esta es la distribución típica del T5, la conocemos todos. Hay mayor separación entre el tercer y el cuarto tapón, no hay mucho más que ver, pero la sorpresa viene cuando miro el rotor y veo este bocallave. Este no es el bocallave típico de un Tesa T5, tengo aquí un Tesa T5 para que lo veáis, también tiene esa distribución de tapones con mayor separación ahí. Esta es la llave típica, fijaros en la diferencia de bocallave, totalmente diferente. El T5 es más restrictivo, aunque es recto, esa guarda corta el paso y hay que trabajar encima de ella. Este otro es mucho más abierto, mucho más abierto, no tiene nada que ver. Si nos fijamos con más detenimiento también podemos observar cómo los pernos, vamos a ver si puede iluminar, fijaros, son diferentes. El Tesa T5 tiene estos aserrados y biselados y este perno es totalmente diferente. Es un perno aparentemente de acero, de color oscuro, liso, de doble diámetro, sin aserradura. Veremos luego que tiene biselado muy sutil. Yo no estoy seguro si todos tienen biselado o no. En cualquier caso, una verdadera sorpresa. Tengo muchos Tesa T5, han pasado por mis manos muchos más de 100 Tesa T5 y nunca había visto nada igual. Cuando lo veo me llama mucho la atención y lo ganzúo, lo abro, lo desmonto y al desmontarlo aún encuentro más sorpresas. Vamos a ver, tengo desmontada esta parte, vamos a ver lo que tiene dentro. Apartamos este un momento, fijaros en lo que aparece dentro. Vamos a ver. Es un cilindro que está amaestrado, le he quitado las lentejas que traía, no creo que sean relevantes. Fijaros, este es el rotor, la distribución de un T5, el bocallave que acabamos de ver, muy ancho, muy ancho, muy amplio. Y fijaros lo que trae aquí en el lateral. Veo que trae estos dos agujeros muy similares a los que trae el TK6, que también tiene un elemento interactivo en la llave. Es evidente que de este no tengo la llave. Fijaros, si la metemos, ese pin de la llave coincide con el segundo agujero. Una vez de que veo esto, cómo son los pernos, fijaros, esos pernos son totalmente diferentes a los del T5. Este es un perno de T5, es un perno que es aserrado y biselado, estos no lo son, son completamente lisos, con doble diámetro. Una vez visto esto, lo que hago es ponerme en contacto con un amigo mío, profesional de la cerrajería, gran amigo, siempre muy generoso, y le pregunto acerca de este cilindro. Él me dice que es un TK5, me explica cómo funciona, me explica un poco la historia de este cilindro, que lo veremos ahora, y le digo que voy a hacer un vídeo, pero claro, este cuerpo realmente es el cuerpo de un T5. Por alguna razón, alguien ha montado el rotor de un TK5 en el cuerpo de un T5 y este no tiene el contraperno interactivo, con lo cual sería un vídeo un poco extraño, no sería ni de un T5 ni de un TK5. Me dice, pásate por la tienda y te voy a preparar un cilindro. Y ahí es donde aparece este cilindro que tengo aquí, que lo ha hecho expresamente para mí, que es muy particular, como veremos ahora, con
una llave con una codificación muy bonita y que, si os fijáis, aquí pone antiguo y aquí pone nuevo. Me explica un poco la historia de este cilindro. De este cilindro ha habido al menos 3 versiones. Una primera versión de lanzamiento que duró muy poco en el mercado porque tenía una serie de defectos. El principal problema es que, bueno, intentaron coger las características del T5, que lo hacen muy popular, muy eficaz, una cerradura muy buena, y mejorarlas, modernizarlas, dándole un perfil de llave exclusivo con reconocimiento de llave por pin, mejorando el modelo, manteniendo su capacidad de amastreamiento. Y lo que ha sucedido es que, al hacer un boca llave tan ancho para darle cabida a este pin, cuando se probó los pernos más pequeños que era posible cargar en él, se vio que esos pernos se perdían en el boca llave. Había un error de diseño. Esta parte de aquí era tan ancha que esos pernos daban problemas. Se hace una segunda versión. Esa segunda versión sería este que pone antiguo aquí. Sigue manteniendo los pernos típicos del T5, aserrados y biselados, funciona. También se estrechan los alojamientos, el boca llave, pero lo que sucede es que se pierde capacidad de amastreamiento porque se pierden alturas. No se pueden colocar los pernos más cortos, por lo que hemos dicho, porque darían problemas en un boca llave tan ancho. Para solucionarlo sacan una tercera versión, esta que pone nuevo, que sería esta de aquí, que, como habéis visto, tiene unos pernos de acero diferentes, completamente diferentes, lisos, y que, vamos a verlo ahora, lo que sucede es que estos pernos bajan mucho más abajo en el boca llave. Fijaros, la punta del perno está a la altura de esta guarda, cuando en el modelo anterior, fijaros, la altura del perno en reposo está mucho más arriba de esta guarda. ¿Eso qué supone? Que al bajar más el perno deja más espacio libre arriba y entra en juego más espacio para poder hacer amastreamientos. Este tiene más capacidad de hacer amastreamientos que este. La diferencia entre los pernos es el material, el diseño, y no tiene la aserradura. Yo, al verlo, pensé que sería más fácil de ganzuar. Realmente no lo es. Realmente no lo es. Es un cilindro apasionante. Tiene el comportamiento típico del T5, tanto el antiguo como el nuevo. Evidentemente el antiguo, como tiene aserradura, si lo pasas se queda colgado, pero el nuevo también tiene un cierto biselado en los pernos y es difícil de ganzuar. Se pasan con mucha facilidad y sobre todo el hecho de que inicialmente estos pernos caigan hasta esta guarda hace que sea inaccesible al principio el perno lateral sin mover todos los pernos a la vez. Los que han ganzuado TESA T5 saben que si movemos varios pernos a la vez pasaremos algunos seguro. En consecuencia, al ganzuar el lado nuevo, el perno interactivo es el último que vamos a tocar, lo llevamos de lastre hasta el final, y al ganzuar el lado antiguo, como los pernos están más altos, puedo acceder al lateral, como veis, sin tocarlos, sin empujarlos, y colocar este lateral desde el principio. Son ganzuados que no son nada sencillos. Yo he ganzuado docenas de TESAs T5, no tengo ningún problema con ellos. Hay algunos más fáciles, otros más difíciles, y estos, el lado antiguo es como un TESA T5 normal, se coloca el lateral y luego se colocan los 5, pero el lado nuevo me ha dado problemas. Realmente hay que tocarlo muy bien, esos pernos están muy bien ajustados, las tolerancias son muy buenas, es un cilindro que me gusta mucho, el rotor y los pernos combinan muy bien y no es nada fácil ganzuarlo. Como veréis ahora, requiere toda mi concentración para poder ganzuarlo. No he desmontado este cilindro. Cuando acabe espero que quede perfecto, no estropearlo y guardarlo en mi colección, porque es algo único. Reúne 2 versiones de un mismo modelo
con una codificación muy bonita, fijaros, primero muy largo, segundo y quinto muy cortos, tercero y cuarto largos, muy bonita. Lo desmontaré ahora con vosotros, veremos la diferencia de forma de los pernos, cómo actúan, cómo unos bajan más que otros en el bocallave y los contrapernos que llevan, que son los típicos del T5. Bueno, no os doy más la chapa, creo que son datos interesantes, aunque no, lo nuestro no es exactamente la cerrajería, sí que conocer estos detalles, por qué existen en este lado un tipo de pernos y en este otro, es siempre interesante. Dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos ganzuar los dos lados y desmontarlo completamente para ver lo que lleva dentro. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya la tengo aquí colocada en el aprieto. Como veis funciona. Voy a empezar por este lado, la última versión, que es la que en principio plantea más problemas a la hora de ganzuar, aunque cualquiera de las dos me puede plantear problemas. Seguramente lo veremos. Voy a utilizar dos ganzúas, las dos de Sparrows, un gancho medio para colocar el lateral y este gancho largo y fino para colocar los superiores desde abajo del bocallave. Y utilizaré este tensor de Multipick, el SP14, que encaja muy bien. Lo colocaré un poco hacia afuera, ya que si lo que meto completamente toco el primer perno, que está muy cerca, dificulto su movimiento y no conseguimos la apertura. En el caso de esta versión, el último perno en colocarse es el lateral, no podemos acceder ahora a él, entonces vamos a colocar primero los superiores. Tensión alta, como en los T5, muy alta, mucha paciencia, vamos allá, primero nada, segundo pide, un clic, tercero nada, cuarto un clic, quinto un clic, primero un clic, segundo pide, un clic, vamos a ver, se engancha ahí, tercero nada, cuarto un clic, quinto un clic, primero un clic, vamos tocando, avanzan muy parejos, tercero, cuarto, quinto, primero un clic, segundo, tercero, cuarto nada, quinto, primero, segundo nada, tercero un clic, quinto, primero, segundo un ligero clic. Cada vez los avances son más pequeños hasta que lleguemos a colocar el último y dé un avance sensiblemente mayor. Cuarto, quinto nada, primero, segundo nada, tercero, ahí está, al colocar el cuarto, si os fijáis ha dado un buen avance. Vamos ahora a colocar el lateral. El problema es que para colocar el lateral, primero hay que encontrarlo, que no es fácil, y segundo hay que distensionar, si no, no se mueve. Y esa es una maniobra difícil. Vamos a ver, creo que está aquí. Vamos a ver. Un poco de paciencia. Ahí está. Puede parecer fácil, pero eso es lo más difícil de la apertura. Ahora se queda bloqueado. Eso es porque el contraperno lateral ha entrado dentro del bocallave, solo hay que entrar con la ganzúa en esta posición, comprimirlo y giraría. Y ahora lo que vamos a intentar es atacar a este otro lateral, la versión antigua. Se comporta más como un T5 y en este caso primero hay que colocar el lateral, ya que está accesible y es el primero que pide. Vamos allá, hacemos zoom,
Entramos con la ganzúa en esta posición. Hay que asegurarse de que lo tenemos bien colocado, de que avanza todo el rotor. Ahí, porque si lo dejamos a medias, los otros no piden. Vamos allá. Primero nada, segundo pide. Tensión muy alta, como veis me cuesta mover el perno. Tercero nada, cuarto pide, un clic, quinto, un clic, primero nada, segundo un clic, tercero nada, cuarto un clic, quinto no estoy seguro, puede que lo haya pasado, primero un clic, segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic, quinto un clic, primero nada, segundo nada. Ahí al tocar el tercero, como veis más sencillo, daría la apertura. De nuevo se ha vuelto a atascar en el boca llave. Entramos con la ganzúa así, lo presionamos, ya podríamos girar. Bien, vamos a desmontar esta cerradura por los dos lados, no la he desmontado nunca, y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Vamos allá. Bueno, esto es lo que lleva dentro. Vamos a ver si quiere salir el embrague. No, es igual. Fijaros, os muestro en el cuerpo. Ahí podéis ver los contrapernos. Ahí está el contraperno lateral. Está cargado a muelle. Ahí veis cómo entra y sale. Es necesario ganzúarlo. Está metida a presión desde afuera, por eso no se sale. Está en ambos laterales. Ahí tenéis el otro, también cargado a muelle. Y las dos versiones de este cilindro tienen diferencias incluso en el rotor. Fijaros, la distancia entre los dos pernos laterales que lleva para reconocimiento de llave y el interactivo de la llave es diferente en los dos rotores. En el nuevo, creo que es este, el nuevo es más grande la distancia entre los dos pernos. Ahí está. Y aunque la llave vale para los dos, como habéis podido ver. No sé cuál es la razón. Los contrapernos y los muelles son exactamente iguales en los dos. Vamos a enfocar de cerca.
Son contrapernos típicos de Tesa T5, biselados, un biselado muy ligero pero muy eficaz. Y los pernos son los que son diferentes. Esta sería la versión nueva, son pernos de acero, lisos. Yo creo que tienen biselado, vamos a ver si nos podemos acercar más. Se comportan como tal y en alguno creo que he llegado a apreciarlo, vamos a ver ahí. Este es muy ligero, este se ve mejor, en este se ve mejor ahí en el reflejo. En el borde superior tiene un ligero biselado, es muy poco pero funciona muy bien. Este serían los pernos de la versión antigua, exactamente igual que los del Tesa T5. No sé si lo había comentado, pero todos los pernos y la llave son de acero. Me imagino que eso es para dar más resistencia al conjunto, pero la realidad es que desgastan mucho el bocallave, por lo que me han comentado. No sé si es un acierto o no. Aquí veis la versión antigua, vamos a ponerlo con sus compañeros. Son pitones muy bonitos, aserrados y biselados, muy bonitos, pero curiosamente la versión nueva es más difícil de ganzuar. La razón en todo caso de los pernos nuevos no es esa. Si nos fijamos, vamos a hacer la prueba, si metemos por ejemplo el tercer perno, si metemos el tercer perno de la versión antigua, fijaros, estaría colocado, llega hasta arriba. Vamos a meterlo en su propio rotor porque son diferentes rotores. El tercer perno lo metemos en su propio rotor. Ahí veis cómo deja un ligero espacio. Son diferentes los rotores, aunque cabe la misma llave. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y si ahora sin embargo metemos el tercero, que debería ser de la misma longitud porque es la misma llave, en este, fijaros cómo la distancia que deja es mayor. Es aproximadamente, casi podría ser el doble, es mayor. Eso te da más capacidad de amaestramiento. Si metemos uno corto, la diferencia es brutal. El corto, fijaros, se pierde, que hay mucho espacio, y sin embargo en la versión antigua el espacio no es tanto. También tiene un espacio grande porque es un perno muy corto, pero es un espacio mucho mayor en la versión nueva. Eso es milímetros que puedes utilizar para colocar lentejas y amaestrar. Bueno, eso es una curiosidad de cerrajería, yo me pierdo, es un poco lo que me han comentado, es muy interesante para mí, ciertamente que lo es, y este sería este modelo apasionante desde el punto de vista de ganzuado, creo que no tanto desde el punto de vista de cerrajería. Tesa TK5 en dos versiones diferentes montadas por un muy buen amigo mío. Muchísimas gracias, compañero. En un mismo cilindro que guardo en mi colección como una joya. Tesa TK5, versión antigua, versión nueva. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.